Bueno, mis hermanos, estos días hemos estado hablando eh, acerca de matrimonios en apuros, matrimonios en problemas, matrimonios en dificultades y la verdad que esto ha tenido bastante repercusión en los diferentes grupos porque el Eterno nos ha permitido abordarlo desde un punto bien neurálgico y desde un libro que pocos usan para hablar sobre el matrimonio, que es este libro de Malaquías. Y vamos a continuar en esta línea de temas para seguir hablando y poder ayudar a todos los matrimonios que están pasando por apuros o aún incluso aquellos que han tomado la decisión de apartarse. Pero si hoy todos vemos la luz que vamos a ver en el libro de Malaquías, le podemos dar una oportunidad al Eterno para que Él pueda hacer un trabajo de restaurar esos matrimonios que han sido rotos por el enemigo. Y hoy quisiéramos hablar acerca de lo que es el divorcio delante del Eterno. El divorcio es la pecaminosidad, la violencia y la agresión contra Elohim y lo que Él creó. Eso es lo que nos muestra el libro de Bereshit en el capítulo 6, cuando el Eterno toca estos asuntos de que la gente se casaba, se separaba, se daba en casamiento. A lo último vemos el decreto del Eterno, que todo esto sencillamente fue una rebelión, fue una agresión, fue una violencia, fue una pecaminosidad contra Elohim mismo y contra el matrimonio que Él creó. En el libro de Malaquías, que es el libro que estamos hablando, vemos en el capítulo 2 de Malaquías y no hizo el bien, y no hizo el bien al hacer al hombre y a la mujer uno, y había el residuo de su ruach, había la presencia de su ruach. Pero tú dijiste, ¿qué busca Adonai? ¿Qué es lo que busca Adonai con el matrimonio? ¿Qué busca él? ¿Solamente una cera? ¿Solamente hijos? ¿Una generación? Por lo tanto, escuchen a su ruach y no sean desleales con la mujer de su juventud. Estoy leyendo ahí en el libro de Malaquías 2:15. No hizo él uno, o no los hizo él uno cuando él habló del matrimonio, habiendo en él abundancia de su espíritu, habiendo en el matrimonio, cuando el Eterno bendice al matrimonio y nos hace uno, en el matrimonio hay abundancia de espíritu, hay abundancia de su ruach, abundancia de su presencia. ¿Y por qué uno? Procurando simiente de Elohim. Él hace a la pareja uno, procurando simiente de Elohim. Guardaos pues en vuestro espíritu, en vuestro ruach, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Aquí el libro de Malaquías, el Eterno está hablando a través del profeta que tanto en carne como en ruach, Él nos hizo uno. Tanto en carne como en ruach, Él nos hizo uno. Y esto es un privilegio grande. No solamente nos hemos casado para procrear, sino que la abundancia de ruach que Él derrama en los matrimonios. Uno dice, ¿cómo el Eterno en su soberanía puede trabajar la misma visión en los dos? Puede trabajar los mismos pensamientos, puede trabajar la misma Torah, puede trabajar la misma instrucción, puede hacernos caminar en la misma luz, guardando su palabra, creyendo en el mismo Mesías, en su mismo nombre. A eso se refiere a que cuando el matrimonio ha sido bendecido por el Eterno, viene toda esa abundancia de ruach.
viene toda esa abundancia de revelación. Y esto nosotros vemos que es una bendición, porque hay muchas parejas que están sufriendo por esto. Hay muchas parejas que dicen: mi hermano, yo aquí estoy caminando solo, mi esposa no quiere saber nada, mi familia no quiere saber nada. ¿Y cómo es que hay parejas que lo han logrado? ¿Cómo es que hay parejas que tienen la misma visión? ¿Cómo es que hay tanta abundancia de ruach en algunas parejas? El Eterno nos ha alcanzado con esa bendición, y a eso se está refiriendo aquí el libro de Malaquías. ¿No los hizo Él uno? Cuando están estas parejas, y no porque no hayan pasado por dificultades, es que Elohim nos hizo uno. Y en ese matrimonio hay abundancia de ruach, abundancia de revelación, de palabra. ¿Y cuál es la meta del Eterno hacernos uno? ¿Qué es lo que Él persigue? Él busca una simiente de Elohim, o sea, una generación, hijos que le teman también a Él. Guardaos pues en vuestro espíritu, o sea, guardémonos en esa bendición que Él nos ha dado, permanezcamos en esa bendición, en esa línea, en esa verdad, en esa revelación. Guardaos pues en vuestro espíritu, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Cuando un hombre o una mujer contempla el divorcio, cuando comienza a pensar en el divorcio, sabemos que cualquier pensamiento de divorcio es un pensamiento de Satán. Él es el que está instigando esos pensamientos, es un dardo del maligno, ya en el pensamiento de este hombre o de esta mujer que está contemplando el divorcio. Pero la palabra a través del profeta nos recuerda que el matrimonio es mucho más que una unión legal u oficialmente reconocida de dos personas como socios en una relación. Es más de lo que la gente cree, es más que ir a un juzgado y pedir un divorcio, es más que firmar un acta de divorcio. El matrimonio es más que eso, el matrimonio es más que un contrato de dos personas ante una autoridad humana. Es mucho más. Esto, digamos, es lo elemental del matrimonio, esto es lo más, los principios del matrimonio. El matrimonio es mucho más. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por Elohim. Los primeros o el primero que se fijó en su relación fue Elohim, ni siquiera el juez. Si usted va donde el juez y le dice: señor juez, ¿se acuerda que usted me casó? Él le va a decir: pero si yo he casado a miles, yo no me acuerdo. Pero acuérdese de mí que yo vine aquí con mi esposo, éramos jovencitos. Él le va a decir: yo no me acuerdo. Si va donde el cura, yo tampoco me acuerdo, o donde el pastor. Pero si va delante de la presencia del Eterno, va a decir: claro, hijo, yo me acuerdo. Si yo los hice en el vientre, yo fui el que permití todas las circunstancias para que se conociera con esa otra mitad. Porque el matrimonio no es solamente un asunto legal en esta tierra. No es solamente una unión social. No es solamente una unión física. No es solamente una unión de dos personas para lo cual se ha firmado un documento, llámese ketubá o llámese contrato matrimonial. El matrimonio es la unión, escuchen esto, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por Elohim. Eso fue lo que él hizo ahí en el huerto. El hombre tal vez ni sabía de matrimonio y la mujer tampoco, pero Elohim los creó para eso. Por lo tanto, eso es el matrimonio. Es más de lo que nosotros creemos. Pero es que mi matrimonio con tantos problemas, ya vimos en el primer mensaje de esta serie, todos los problemas que tuvo nuestro padre Abraham, pero nuestro padre Adán, pero él entendió que ese matrimonio había sido unido por el Eterno.
Esto es una unión espiritual, más que una unión social, física o de interés social. Esto es mucho más que eso. Esto es mucho más. Esto es mucho más que una relación social. Y muchos ministros de bodas, cualquiera que sea, casi siempre recurren cuando hay problemas a Eclesiastés 4:12 o Coelel 4:12. Y ahí en este pasaje dice, además un asaltante puede derrotar a alguien que está solo, pero dos lo pueden resistir, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este asaltante aquí habla del enemigo, lógicamente. Un asaltante puede derrotar a alguien que está solo. Y es lo que persigue con el divorcio, que usted esté solo, y aun que usted se rebele contra el Creador. Pero dos lo pueden resistir. Si usted se une al Eterno para luchar a favor de su matrimonio, para orar a favor de su matrimonio, y ora por su esposo, dice que un asaltante puede derrotar a alguien que está solo, pero dos lo pueden resistir, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. El cuadro que pinta aquí el profeta es lo que Yeshua mismo nos habló en Matitiyahu 19. Cuando leemos nosotros este pasaje de Mateo 19, versos 4 a 6, Yeshua dijo, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo macho y hembra? El Creador los hizo macho y hembra. Y él dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto aparece en el libro de Bereshit, tanto en 1:27, en 5:2, como en Bereshit 2:24. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que nadie debe separar lo que Elohim ha unido. El enemigo es muy astuto. Hasatán es muy astuto para meter sus dardos en el corazón de las personas. Y el primer pensamiento que trae Hasatán es, me equivoqué. Me equivoqué con esta mujer, me equivoqué con este hombre, yo no lo conocía, no sabía quién era él. Por lo tanto, mi matrimonio no puede ser de Elohim. Todo matrimonio es el Eterno el que los permite. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que nadie debe separar lo que Elohim ha unido. Hoy el problema son las muchas teologías y los teólogos y los psicólogos y toda esta gente que son siervos de Hasatán, que van contra el matrimonio, que van contra esta institución que creó el Eterno. Y como el enemigo sabe que los matrimonios son de Elohim, no solamente los matrimonios de los que creen en Elohim, no solamente el matrimonio de los creyentes, cualquier matrimonio, aún el matrimonio del más ateo, si es que hay alguno, del peor ateo, todos los matrimonios son cuidados por el Eterno. Y por eso es que él se opone tanto al divorcio, porque el divorcio desgarra la obra maestra divina.
El matrimonio destruye la obra maestra. El matrimonio es una obra maestra del Eterno. Y es por eso que Él mismo tomó el matrimonio para hablar de ese pacto eterno entre Él e Israel. Cualquiera que fueran las circunstancias cuando se conoció una pareja, cualquier circunstancia, sin importar cómo salieron, sin importar cómo eligieron casarse, sin importar las culturas, el conocimiento, usted debe saber algo: Elohim los unió. Elohim los unió. Hasatán nunca puede unir un matrimonio. Hasatán nunca puede unir una pareja. Hasatán va siempre a separar las parejas. Elohim es el que une, pero Hasatán es el que dispersa. Cuando una persona dice, no, pero es que mi matrimonio sí no fue de Elohim, usted le está diciendo a Elohim que es mentiroso. Le está diciendo, tú eres un mentiroso, y hay una rebelión ahí en el corazón suyo. ¿Qué pecado no puede perdonar nuestro Padre? ¿Qué error no puede perdonar nuestro Padre? Es que todos los hombres somos pecadores. Todos somos pecaminosos, todos hemos cometido errores, pero es por eso que necesitamos un Salvador. Elohim ha unido a cada matrimonio. Pero es que yo en ese tiempo no lo conocía y yo me casé por el catolicismo. Es que usted no se casó con el catolicismo, usted se casó con su esposo. Es que fue en el cristianismo, sí, pero usted no se casó con el pastor, usted se casó con su esposo. El otro, no, es que fue un rabino que hoy ya no sirve. No importa que usted no se casó con el rabino, usted se casó con su esposa, Es que el juez, es que nada. Elohim es el que une. Y Él no solamente nos unió, sino que Él fue el que nos hizo uno. Y por eso es que Yeshua es tan contundente con estas palabras, que nadie puede deshacer lo que el Eterno ha unido. ¿Por qué es peligroso el matrimonio? ¿Por qué nuestro Padre aborrece el divorcio? El divorcio miente a los hijos acerca de Elohim. El divorcio es un peligro para los hijos. El divorcio es matar a los hijos. El divorcio es matar la fe de la generación siguiente. Por más que nosotros oremos, por más que usted ore, los hijos siempre van a ver hacia su matrimonio. Los hijos siempre van a ver es hacia su familia, hacia quién es su padre, hacia quién es su madre. El divorcio miente a los hijos, mata a los hijos, destruye a los hijos en la fe. El divorcio miente a los hijos acerca de Elohim. Y tendrán que inventarse cantidad de argumentos. ¿Por qué nuestro Padre quiere que esta pareja sea una? ¿Por qué Él quiere que seamos uno? ¿Qué es lo que dice el libro de Malaquías? ¿Por qué Él dice que no debemos separarnos? Por la descendencia. Porque Él quiere una descendencia agradable delante de Él. Fue lo que leímos aquí en Malaquías 2:15. ¿No hizo Él uno habiendo en Él abundancia de Ruach? ¿Y por qué los hizo uno? Procurando simiente de Elohim. Procurando una generación que tema a Elohim. Guardaos pues en vuestro espíritu, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Nuestro Elohim, nuestro Creador, que es sabio, omnipresente, omnisciente, Él fue el que quiso que el matrimonio fuera un pacto abundante, un pacto multiplicador, un pacto fructífero. Él bendijo al matrimonio, Él bendijo a esta pareja. Lo hizo a través de un pacto de bendición abundante, un pacto multiplicador, un pacto fructífero. Es que el único que tenía esa capacidad de fructificarse era Él. El único que tenía esa capacidad
de fructificar, de multiplicar, era Él. Pero ahora Él está compartiendo esa capacidad también con nosotros. Ahí en 1:27-28 dice, de Bereshit 1:27-28, y Elohim Aleptav, y Elohim Aleptav creó al hombre a su imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y les bendijo Elohim, y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y dominen sobre los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Cuando nuestro Padre creó al hombre y a la mujer, y los unió, y Él bendijo esta unión entre hombre y mujer, esta unión entre hombre y mujer. ¿Y por qué repetimos? Porque el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, no entre hombre y hombre, eso sí no es de Elohim, o entre mujer y mujer tampoco es de Elohim. Menos los matrimonios que están dándose hoy día, el hombre y una máquina, el hombre y un animal, el hombre y una planta. Esto ya es una degradación peor que animal. Pero cuando nuestro Padre creó al hombre y a la mujer, Él bendice el matrimonio de un hombre y una mujer. Y el divorcio, y Yeshua dijo, bajo ninguna circunstancia se permitió al principio. Por eso es que Adán y Eva, ellos no se separaron. Porque al principio el Eterno lo estableció así. Más adelante fue que ya el hombre se rebeló contra el principio del Eterno. En el capítulo 6. Ahí se rebeló contra ese matrimonio. Y ahí entonces el hombre comenzó a casarse y a separarse y a recasarse y a separarse y a recasarse y ahí siguió toda esta degradación. Pero cuando nuestro Padre creó al hombre y a la mujer, ¿para qué dice el profeta Malaquías que el Eterno lo hizo? Él lo hizo por causa de la descendencia, Él lo hizo por causa de los hijos. El matrimonio es una seguridad para los hijos. Y Él dice que no cualquier descendencia, sino que Él quiere una descendencia que le ame, una descendencia que le honre, una descendencia que le obedezca. Y esto lo facilitará el matrimonio. Devarim 36 habla el Eterno, entonces Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y los corazones de tus hijos, para que ames a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y todo tu ser, y así vivirás. Esto es una tremenda responsabilidad. El matrimonio es un testimonio para la generación siguiente. El matrimonio es un testimonio para los hijos. El divorcio es una maldición para los hijos. El divorcio es una maldición para la siguiente generación. Y vamos a ver lo terrible, la terrible maldición que habla la palabra a través de la Torá y de los profetas. Aquí dice que entonces Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón. Y que esta palabra, mis hermanos, permita eso, que cada corazón sea circuncidado, que cada corazón que está contemplando la separación, que cada corazón que está considerando el divorcio, que cada corazón que haya considerado esto, hoy renuncie. Hoy se ha circuncidado el corazón. El Eterno sea cortando eso del corazón. Adonai, su Elohim, circuncidará tu corazón y los corazones de tus hijos, para que ames a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu ser, y así vivirás. Nuestro Padre lo que quiere es que nazca una descendencia piadosa en nuestros matrimonios, que nuestros matrimonios produzcan hijos piadosos.
Cuando hablamos de descendencia, como está diciendo aquí el Eterno, no es simplemente una descendencia biológica. O sea, nosotros tenemos dos tipos de hijos. Nosotros tenemos hijos biológicos y tenemos hijos espirituales. Y tercera de Yohanan 1:4 dice el Eterno, nada produce más alegría. A Él, al Eterno. Nada produce más alegría que saber que mis hijitos están viviendo en la verdad. Necesitamos tener hijos, necesitamos tener hijas para cumplir la comisión de Elohim de ser fructíferos y multiplicarnos. Aquí habla de dos generaciones, de una generación que es espiritual, o sea, los hijos que se engendran por nosotros servir al Eterno, y también la biológica, que son los hijos que engendramos nosotros. Hoy tenemos que cuidar tanto a nuestros hijos espirituales como a nuestros hijos físicos. Tenemos hijos espirituales que son los que hacemos discípulos. Son los que cuidamos, pastoreamos, enseñamos, hasta que se conviertan en discípulos. No solamente engendrarlos y dejarlos botados. No es un asunto de engendrarlos, de predicar, no. Es predicar y enseñar, a obedecer todas las cosas. Debemos siempre trabajar en estas dimensiones. En la dimensión espiritual debemos hacer un trabajo que sea duradero. No puedo yo ir por la calle y predicarle a 100 y después ni enterarme de ellos. No, es mejor predicarle a uno, edificarlo, cuidarlo, pastorearlo, hacer que él crezca, hasta que él madure y él pueda otra vez también multiplicarse, engendrando, cuidando. Como hizo Yeshua, llamó a los 12, los instruyó, se dedicó a ellos. Es un trabajo así, lento. Lo mismo con nuestros hijos biológicos. Los engendramos, pero luego hacemos el mismo trabajo. Los criamos, los educamos, los vestimos, los ayudamos, los animamos y siempre vamos a estar pendientes para nuestros hijos. Así debe ser con nuestros hijos espirituales. Es el mismo trabajo. Nosotros no somos lo que yo siempre les he dicho. A mí no me interesa tanto que me digan pastor, moré, rabí. No, y siempre les digo, no me llamen, dígame hermano. Pero nosotros, usted y yo, estamos llamados especialmente a ser padres. Somos padres. Las parejas el Eterno las bendijo para que seamos padres. Nosotros debemos ser padres para los hermanos, padres para los discípulos, padres para cuidarlos, para ayudarlos, para protegerlos. No estamos para hacerles daño. Shaul mismo decía, y Yohanan, que usted puede tener muchos maestros, y hoy en internet pululan los maestros, pero hay pocos padres, pocos que de verdad se dediquen a cuidar, a pastorear, a alimentar, como dijo Yeshua. Un padre es alguien que está muy preocupado por los hijos y siempre va a estar ahí para sus hijos. Y el Eterno quería que este trabajo lo hiciéramos a través del matrimonio. El divorcio anula esto. Si una persona, por ejemplo, predica hoy y mañana se rebela contra el Eterno, ¿cuál va a ser el testimonio que deja para esos hijos espirituales que engendró? Ninguno, un mal testimonio. Lo mismo pasa con los hijos físicos. Si usted hoy está caminando en el Eterno, pero luego se separa, ese divorcio hace que su hijo sea un hijo rebelde. Esa separación hará que su hijo tome un camino de rebeldía. Y esto es lo que nos muestra el divorcio. El divorcio afecta espiritualmente a la vida de sus hijos y lo hará por la eternidad.
El divorcio afecta espiritualmente a sus hijos. El divorcio afecta espiritualmente a la siguiente generación. Así como el matrimonio el Eterno lo creó para bendecir a la siguiente generación, Hasatán sabe que el divorcio es la estocada final para que su generación sea totalmente destruida. El divorcio afecta espiritualmente a los hijos. ¿Qué daño puede causar en las próximas décadas? ¿Qué daño causa el matrimonio en las próximas décadas? Eso es lo que usted debe preguntarse. Si los matrimonios en apuros, los matrimonios divorciados, van a contar, por ejemplo, la historia de la redención a la próxima generación, ¿cómo le van a creer? Uno oye hoy que los hijos, especialmente esta generación, una generación que están haciendo en una terrible rebelión, una generación donde ya el matrimonio no cuenta, el matrimonio no es valorado, el matrimonio ha sido pisoteado. Es una generación en rebeldía abierta contra el Creador, es una generación violenta contra el Creador, es una generación grosera contra el Creador. ¿Cuál es el resultado de esta generación? Eso, lo que dijo la palabra, una generación de hijos rebeldes, una generación de hijos contra el Creador. ¿Cómo se va a poder? Hoy uno ve muchos ministros que se han casado 2, 3, 4, 5 veces, se separan, se casan. Pueden seguir sirviendo, creen ellos, pero no bajo la bendición del Creador, no bajo la bendición de Él, porque se han roto principios que nuestro Padre estableció. Y esto es un daño tremendo para las generaciones siguientes, es un daño para su propio ministerio. Cuando usted invita a sus hijos y les habla del indescriptible amor de Elohim en el Mashiach, por ejemplo, como dice Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a su esposa, a la Kehilá, amó a su esposa Israel y se entregó a sí mismo por ella. Él fue hasta la muerte por esa esposa. Fue el Eterno que dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, hasta que la muerte los separe. O sea, la muerte es algo que está en las manos del Eterno. Yo conocí una pareja, conocimos un matrimonio raro. Raro en el sentido de que él era un pastor, tenía una esposa y también tenía una concubina que se reunía en la misma congregación. Los tres tenían un juego ahí. Y había una disputa de las dos mujeres, la mujer propia pues peleando a su marido, ella tenía toda la razón, peleando a su marido, pero la concubina no quería dejar tampoco a este amante. Y había una trifulca de oración delante del Creador entre estas tres personas. La una oraba contra la otra. Y un día, de manera inesperada, porque él era un hombre joven, pasó algo. Se murió el pastor. Se murió. De un momento a otro se murió. O sea, el problema era él. Por eso dice nuestro Padre que es hasta que la muerte lo separe. La muerte es parte del juicio del Eterno. Entonces la gente que opta por separarse es porque no ha orado lo suficiente. No estoy diciendo que ore para que el marido o la mujer se muera.
Estoy diciendo que es el Eterno el que tiene la autoridad y Él tiene la última palabra sobre cada matrimonio. Y Yeshua dice que Él amó a esta esposa, Israel, y Él la amó hasta la muerte. Esposos, amen a sus esposas y amen a sus propias esposas. Hay esposas que dicen, vea, es que mi marido, si mi marido fuera como fulano de tal, es que si mi marido fuera como el esposo de fulana de tal, no, ame a su esposo como es. Esposas amen a sus esposos y esposos amen a sus esposas. Porque está hablando de todos los matrimonios, no que un esposo tenga varias esposas. Tal como Mashiach amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿qué es lo que dice el divorcio? El divorcio es un antitestimonio de la obra del Creador. Imagínense las barreras que usted está poniendo entre sus hijos y el Eterno. Imagínese, piense nomás. Y no diga, no, yo no quiero pensarlo. No, piense en un momento. Piense en las barreras tan terribles que usted está levantando entre sus hijos y el Eterno. Imagine un momento cómo el dolor y la traición pueden hacerles cuestionar el amor del Eterno. Imagine cómo el dolor y la traición de la separación, del divorcio, afectan a sus hijos, que les hagan cuestionar la fidelidad del Creador. Cuando usted hable del amor, del perdón del Creador, los hijos van a decir, ¿y por qué a usted no le funcionó? ¿Qué me viene a decir a mí de amor, de fidelidad, cuando Él no les ayudó a ustedes? Los matrimonios tienen problemas, tienen dificultades de todo tipo. Y es ahí donde nuestro Padre tiene que venir a ayudarnos. El divorcio, mis hermanos, mis hermanas, el divorcio confunde a sus hijos. El divorcio trastorna la fe de sus hijos. Y no solamente de sus hijos, sino de los amigos, de los vecinos, de los jóvenes. De esos jóvenes que hoy le respetan. De esos jóvenes que hoy le conocen. Usted desbarata la obra del Creador, desbarata el testimonio. ¿Qué dice el libro de Malaquías? Que el divorcio hunde el alma en la violencia. ¿Qué es esto? Malaquías 2:16. Porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice Adonai, el Elohim de Israel, entonces iniquidad cubrirá tus pensamientos. Dice Adonai a Elión, por lo tanto escuchen a su ruaj, escuchen ahí a su ruaj, escuche esa vocecita que le está diciendo ahí en su interior, dése una oportunidad. Hemos oído testimonio de mucha gente que se ha divorciado hace 20, 30 años y está diciendo hoy día, si yo hubiera conocido esta palabra, no lo hubiera hecho. Si yo hubiera sabido de esto en ese tiempo, no me hubiera separado. Y aún los hijos, aunque hoy han crecido, y aunque las hijas han crecido y pueden haber formado hogares, hay un peligro porque ellos no tienen un modelo de sus padres. Y aún muchos hijos de esos están diciéndole, papá, ¿y por qué no busca otra vez a mi mamá? O mamá, ¿por qué no busca otra vez a mi papá? ¿Por qué no se dan una oportunidad? ¿Cree que el Eterno no puede hacer eso? Claro, Él es el primero que anhela este tipo de reconciliación. Él es el primero que anhela este tipo de sanidad en las parejas. Si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice Adonai, el Elohim de Israel, entonces iniquidad cubrirá tus pensamientos. Dice Adonai a Elión,
Por lo tanto, escuchen a su Ruach, escuchen esa vocecita, no la desprecien, escuchen que esa es la vocecita del Ruach, esa que le dice dése una oportunidad, ceda un poquito, olvídese de lo que quiere hacer, por el bien de sus hijos. Ah, no, pero es que yo ya sufrí, ya ellos crecieron y ellos... No, escucha a su Ruach. Escuchen a su Ruach y no las abandonen. Dice que el divorcio hunde al alma en la violencia. No crea que las cosas van a mejorar, que si usted se separa las cosas mejorarán, empeorarán. La palabra más fuerte que da el profeta Malaquías aquí para ese tipo de esposos en apuros, para ese tipo de maridos en apuros, dice: si un hombre se divorcia de su mujer por falta de amor hacia ella, porque muchos ese es el concepto, no es que ya no la quiero, aquí dice que si la odia. Si un hombre se divorcia de esa mujer por falta de amor hacia ella, la persona que está tomando esta decisión, sea el hombre o la mujer, dice que cubre sus ropas con violencia, cubre sus ropas con crueldad. ¿Qué es esto? Porque esto suena bastante terrible, esto que dice aquí el profeta. Incluso para la gente de hoy, aunque el profeta habló esto hace miles de años, pero ¿qué es esto que cubre sus ropas con violencia, que cubre sus ropas con crueldad? ¿Qué significa? La palabra dice que la ropa es una metáfora común. O sea, cuando se habla de la ropa en la escritura habla es de una metáfora. O sea, eso significa algo en nuestra vida. Y las vestiduras, las ropas, revelan la característica de una persona, revelan las acciones de una persona, revelan lo que una persona es. Y cuando nosotros vemos el Teilín 73:6, ahí dice: la soberbia los adorna, la soberbia los adorna. La soberbia los ha poseído, se visten de injusticia y perversidad. Y lo mismo habló Yeshua cuando él habló en el libro de Revelación 3:4. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hoy es un tiempo que el Eterno nos ha traído a la obediencia de la Torá. El primer mandamiento de la Torá, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento de la Torá? El matrimonio. Ese es el primer mandamiento. Es lo primero. Y aún el primer mandamiento, que es el matrimonio, que el hombre debe unirse a su mujer y los dos ser una sola carne, es el primer mandamiento. Y ser fructífero y multiplicarse y recibir esta bendición es lo que está considerado en el primer mandamiento de la Torá. Aunque hoy dicen el primer mandamiento es fructificar y multiplicar. Sí, pero para eso necesito una pareja. No me puedo multiplicar solo. Aquí Yeshua está diciendo que tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá. Un poquito nomás. Porque estamos en un tiempo anti-Torá. Estamos en este tiempo del anti-Mashiach. Y en este tiempo el pan diario es irse contra la Torá. No, pero yo estudio la Torá. De nada me sirve estudiar la Torá si yo no la guardo. De nada me sirve estudiar la Torá si yo no respeto los mandamientos. Tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea, y eso está diciendo que esta gente, estos pocos, mantuvieron sus almas sin mancha con el pecado
que más dañaba a la sociedad. ¿Cuál es el pecado? El divorcio. Es uno de los más grandes pecados. Más grande que cualquiera, porque mire todo el prejuicio, todo el caos que trae el divorcio. Cuando se habla de la violencia, no es solamente la crueldad del divorcio. El divorcio es algo muy cruel. Es cruel no solamente porque la abandonó. Cuando una mujer es despedida, cuando una mujer es abandonada, cuando una mujer o cuando un hombre. En este sentido hablemos de las mujeres que son abandonadas. Dice aquí el profeta que abandonar a una esposa es un acto de violencia, de cobardía. Cualquiera que sea el litigio, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la causa, abandonar a una esposa es un acto de violencia contra ella, es lo que dice el profeta. Un hombre que se divorcia de su esposa daña a la que Elohim le ha dado para proteger. A esa compañera, a esa esposa, a esa mujer del pacto, es a la primera persona que Elohim le dio la responsabilidad de que usted proteja. Y aquí el profeta está hablando que el divorcio es un acto de violencia contra ella, porque su responsabilidad como marido es protegerla. Dice Kefa que ellas son vasos frágiles, y un vaso frágil no es para agarrarlo a patadas o para golpearlo, no, algo frágil tenemos que proteger, y a esto es que se está refiriendo también el Brit Hadashah. Cuando viene el divorcio, cuando un hombre se divorcia de su esposa, está dañando terriblemente a la mujer que el Eterno le ha dado que proteja. Y la violencia que dice aquí el profeta es más que violencia en una relación. Porque dice aquí que este hombre se vestirá de violencia como su ropa. La violencia aquí no es solamente lo que hace, que la trató mal, que peleó, que vinieron incluso los golpes, las palabras. No, aquí no dice, sino que aquí dice que se vestirá de violencia. No solo terminó con su matrimonio, digamos, por su violencia, sino que también consumió su alma con crueldad. Esto es lo que dice la palabra que el Eterno vio. Que Elohim mismo vio este tipo de descomposición cuando miró a este mundo caído ahí en Bereshit 6. En 6:11 dice, la tierra estaba corrompida ante Elohim. ¿Cuál era la corrupción que el Eterno estaba viendo? Esa corrupción de que se separaban, esa corrupción que se divorciaban, esa corrupción de que se casaban con otras, que tomaban otras mujeres, que incluso los ángeles caídos, estos vigilantes, vinieron a la tierra y tomaban una mujer y engendraban, y tomaban otra y engendraban, y volvieron esta tierra, como dice el Eterno, corrompida ante Elohim. Corrompida ante Elohim. La tierra estaba llena de violencia, hablando de violencia en los matrimonios, violencia en la institución que el Eterno creó. El enemigo se fue contra esta institución del Eterno. Él lo quiso hacer desde el principio. Él quiso dañar esta relación desde el principio con Adán. Pero Adán, él entendió que este era un pacto y él tenía que responder por su pareja, protegerla. Pero el enemigo no se detuvo y él vino e hizo esto con el resto de la tierra. La tierra estaba corrompida ante Elohim. La tierra estaba llena de violencia. Y cuando el Eterno vio estos matrimonios
que la sociedad no respetaba. Ahí fue cuando él respondió. ¿Y cómo respondió el Eterno? Con un juicio devastador contra ellos, como dice ahí Bereshit 6, 12, 13. Adonai Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es lo que trae el divorcio, corrupción sobre la tierra. Muchos dicen, no, yo me separo y yo me quedo solito. El enemigo, si ya lo convenció del primer paso, si ya lo convenció, si ya la convenció de que abandone a su marido, él un día la va a convencer de que tome otro marido. Y luego la va a convencer de que tome otro marido. Es que está cayendo en las manos del enemigo. Y puede decir, no, pero a mí no me pasará. No, pues es que ya dio el primer paso a campo enemigo. Adonai Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noach, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Recuerde que cuando habló Yeshua, él dijo que en estos tiempos sería lo mismo. Y por eso es que el Eterno está trayendo esta palabra para advertirnos de pensar como tan livianamente, no, yo me separo. Usted no se está separando solamente de su marido, se está separando del Eterno. Usted no solamente se está separando del Eterno, está dañando a los hijos, está dañando a la siguiente generación. ¿Qué es lo que dice el Eterno aquí en Bereshit 6? Esa violencia, esta pecaminosidad en el alma de cada persona no es solamente crueldad hacia la esposa, sino que el divorcio es crueldad hacia Elohim. El divorcio no es solamente crueldad hacia la compañera, hacia el compañero, sino que es crueldad hacia Elohim. Y así lo vio él aquí en el libro de Bereshit. El divorcio es crueldad hacia Elohim, es violencia contra la voluntad de Elohim. El divorcio es agresión contra la voluntad del Eterno. El divorcio es violencia y agresión y rebeldía contra los mandamientos del Eterno. La violencia no es solamente crueldad conyugal. El divorcio no es solamente crueldad conyugal, sino que es una agresión directamente al propio Elohim. Es una agresión hacia nuestro Padre. El divorcio es una especie de motín contra el Eterno. Y eso es lo que estamos viendo justamente en esta generación. Un motín. Hoy nosotros vemos que la gente se rebela contra las naciones, contra los gobiernos, pero cuando vemos al divorcio es un motín contra el Eterno. Estamos entrando en un grupo que se han amotinado para rebelarse contra el Eterno, contra los mandamientos del Eterno, contra la voluntad del Eterno, y eso él está denunciando que pasó ahí en el libro de Bereshit. Mis hermanos, que el Eterno nos ayude a ver la gravedad de esto, a sanarnos y a clamar misericordia por este terreno fangoso, peligroso, en el que estamos metiendo a nuestra generación. Este terreno de maldición en el cual entran todos aquellos que piensan que el divorcio es una solución. Es la peor determinación. Es la peor determinación. El divorcio es pecaminosidad, es violencia, es agresión contra el mismo Elohim. Es una agresión contra la voluntad del Creador. Es una agresión contra sus mandamientos. Es un motín contra el Eterno y contra lo que Él creó. Padre, tú eres sabio. Padre, tú eres soberano. Clamamos hoy, Padre Rahem, clamamos hoy, Padre Misericordia, por todas aquellas parejas, Padre, que se han separado, por todos aquellos hermanos,
Padre, que han tomado esta equivocada decisión de la separación. Todos aquellos, Padre, que han sido engañados por el enemigo y han creído a sus palabras. Hoy clamamos misericordia, hoy clamamos, Padre, tu Rahem, no solamente por los esposos, por las esposas, Padre, por esta generación que están poniendo en las manos de Hasatán. Ten misericordia, Yeshua. Ten misericordia, Yeshua, de esta generación. Ten misericordia de esta generación rebelde. Padre, ten misericordia de tus hijos que han entrado en rebeldía, de tus hijos que están entrando en apostasía. Padre, de tus hijos que están negando tu Torah, que te están yendo contra tu Torah. Padre, ten Rahem de cada corazón, ten Rahem de cada alma, ten Rahem de cada mente. Ayúdalos, Padre, a salir de esta trampa del enemigo, de esta trampa del maligno. Yeshua, solamente tú tienes el poder. Atráelos, Padre, a tu presencia. Aleluya. Create a pure heart in me, Great Spirit. Create a pure heart in me. Create a pure heart in me, Great Spirit. Create a pure heart in me, and renew a true soul within me, and renew a true soul within, and renew a true soul within me, and renew a true soul within. Create a pure heart in me, Great Spirit. Create a pure heart in me. Create a pure heart in me, Great Spirit. Create a pure heart in me, and renew a true soul within me, and renew a true soul